Bienvenidas al tema 2 del curso Mujeres Migrantes, Derecho de Asilo y Trata. En este tema, como habéis visto en los demás materiales, nos vamos a centrar en la situación de trata. Uno de los datos que más llama la atención cuando nos metemos en los casos de trata es que solo se calcula que solo un 1% de la trata en el mundo es realmente detectada. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema de la trata sigue siendo un problema completamente invisible para nuestras instituciones, para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en general para la mayoría de los gobiernos. ¿Qué ocurre? Pues que es un problema, como hemos visto previamente, sería la punta del iceberg de la sociedad patriarcal, ¿no? La punta del iceberg en la que se permite que se trafique y que se explote los cuerpos de las mujeres a cambio de una remuneración. Además, tristemente, pues es uno de los negocios que mueve más millones de euros al año. ¿Por qué es invisibilizada la trata? ¿O por qué no detectamos a las víctimas de trata? Como ya he dicho en el tema hablo femenino, porque el gran mayor porcentaje de personas que sufren trata son mujeres y niñas, aunque también existe la trata de hombres y también existe otro tipo de trata como el tráfico de órganos. En este caso hablamos que como no se detecta, hay un gran porcentaje de trata que pasa completamente desapercibido de todos los órganos, entidades que nos dedicamos a temas de trata. Son mujeres que forman parte de la red, ya se muevan dentro de su propio país o se trasladen y pasen en tránsito por España o tengan como destino España, que no son identificadas como víctimas, no tienen ninguna relación con el exterior. Digamos que no son detectadas por ninguna redada, no tienen la posibilidad, no tienen la voluntad de denunciar, comienzan a ser tratadas y luego su propia situación le deriva a ejercer la prostitución y no rompe un poco la situación, etc. Para todo ese tipo de trata no hay ninguna medida que se aplique más que el mero asistencialismo de algunas entidades que sí que se dedican a visitar prostíbulos, a visitar lugares en los que se ejerce trata y dan un poco de asistencia sanitaria. Pero más que ello no hay datos, no hay encuestas, no hay nada porque es una trata invisible de cara a las entidades y de cara al gobierno. ¿Qué ocurre con la trata visible? ¿Por qué incluso esa trata visible o ya identificada como trata no llegan a denunciar los casos? Pues bueno, en este caso juegan dos tipos de barreras, las barreras internas, digamos, entre comillas, y las barreras externas. Por parte de las barreras internas, pues debemos tener en cuenta, hablando en el caso de España, que a pesar de que, como ya hemos dicho, existen casos de trata interna y además los organismos están llamando mucho la atención de que están aumentando mucho los casos de trata interna de chicas jóvenes dentro del país que son tratadas, la mayoría de la trata actualmente es externa, ¿no? En este caso son mujeres que vienen de otros países, hay otra cultura, hay una desconfianza hacia nosotros, hay barrera cultural, hay barrera del idioma y hay unos lazos que en algunas ocasiones la unen a la red de trata. ¿Cuáles son estos lazos? Pues estos lazos en ocasiones muy conocidas, por ejemplo en el caso de Nigeria, la magia negra, el vudú, los miedos a que le ocurren cosas a ellas o a sus familias en caso de que hagan algo contra las personas responsables de la trata. En otros casos son vínculos familiares, porque son sus propias familias las que la venden a la red y por tanto es una traición a su propia familia salir de esta red. En otros casos también son vínculos emocionales, los lovers, boyfriends se llaman, ¿no? Son hombres que comienzan relaciones con chicas de países que son países de origen de mujeres de trata,
Empiezan una relación vía Facebook, incluso en persona, van allí y empiezan una relación de años, de novios, en los que ellas realmente creen que tienen una relación y vienen a casarse con ellos. Y de repente esa persona es la que te trata. Entonces romper esa relación es una barrera interna, digamos entre comillas, interna. Y luego está la desconfianza a las instituciones. Y luego podemos decir que se encuentran las barreras externas. En este sentido está la falta de medios. Como hemos visto, todavía falta una ley integral que dé una respuesta unitaria en nuestro país a la trata. Faltan medios, normalmente las unidades de policía son bastante limitadas las que se dedican a la trata cuando hacen unas investigaciones a escala nacional, a escala internacional, son muy complejas y sin embargo el personal es limitado y por tanto se derivan muchísimo en el tiempo las investigaciones. También la falta de formación de algunas personas que se dedican al proceso de trata y que no identifican a las víctimas o no saben de alguna manera romper esta barrera de la desconfianza que ya tienen a las instituciones para que se apoyen y confíen para denunciar su situación. Y luego está la revictimización. Actualmente el proceso, como hemos visto, para que una mujer que es víctima de trata consiga una residencia por haber sido víctima de trata, ese proceso tiene como elemento principal el testimonio de la mujer. Por tanto, ella tiene toda la carga de romper, como hemos visto, con estos vínculos internos, estas barreras internas, romper con las barreras externas, tiene la carga de contar un relato coherente, de presentar pruebas, de presentar nombres, de presentar teléfonos, de presentar cuánto cobraba, cuánto se llevaba ella, qué le obligaban a hacer, cómo la llamaban. Un relato que para ella puede ser el relato más traumático de su vida y le hacen contarlo mínimo 3, 4, 5 veces para conseguir una sentencia en caso de que lo consiga. Por tanto, todo el peso cae sobre el relato de la víctima y eso es una revictimización. No debería de tener ella todo el peso del procedimiento. Y luego, a su vez, se ve perjudicada por los elementos negativos del procedimiento. Si es excesivamente largo, si faltan otros medios de prueba, todo eso a ella le retrasa su propio procedimiento para conseguir residencia, para integrarse en el país, para conseguir salir de esa situación. Por tanto, que es necesario una ley integral, una respuesta integral, son necesarios más medios y es necesario quitarle tanto peso a la entrevista de la víctima. Es necesario que ella no sea la única clave que exista para luchar contra la trata. Es necesario que ella, desde el momento en que se identifican como trata, haya hacia ella una protección, una exposición hacia la red. Y también es necesario en ese sentido girar las campañas y no centrarlo tanto en las mujeres y una revictimización de las mujeres y del sufrimiento de ellas y girarlo hacia los tratantes, hacia los proxenetas y hacia los tratantes y girar ese peso tanto a nivel jurídico, procesal, político y de opinión hacia las personas realmente responsables de la trata y las que realmente se lucran de la trata.